Y la medicina física y rehabilitación, uno de los pilares fundamentales es la prevención. Y eso casi no se menciona, no se dice. Si me duele la espalda, lo mejor es quedarme en cama todo el día. El hecho de estar inmovilizado, es decir, quedarnos quietos, más bien aumenta el dolor. Al contrario, escúchame, la rodilla, la manera de fortalecer la rodilla es justo haciendo ejercicio previo diagnóstico, por supuesto. Cuidado que malinterprete. Claro. Siempre hay la mala información. Un paciente acude al traumatólogo, le indica terapia y van de frente al fisioterapeuta. Y resulta que deberían de pasar por el médico especialista en medicina física y rehabilitación, el médico fisiatra. Sí. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en personas que trabajan muchas horas sentadas? El problema de las personas que están sentadas, número 1, la lumbalgia. Cuando lo operaron, le hicieron una histerectomía. Al día siguiente estaba en la habitación y fue una fisioterapeuta y le enseñó a cómo levantarse en la cama. Y bueno, eso yo lo aprendí ese día. Esa técnica yo se la digo a mis pacientes. Bueno, no sé si era médico o era licenciado, sí, sino que voy con esto, que también los pacientes quirúrgicos claro, en su postoperatorio bueno. deberían de pasar. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, el espacio donde hablamos de salud de una forma diferente. Cada semana entrevistamos a médicos especialistas e influencers, quienes comparten sus conocimientos y experiencias para brindarte información valiosa para ti y tu familia. Bienvenidos a Bolívar Medic Podcast, donde hablamos de salud de una forma diferente. Mi nombre es el doctor Oscar Bolívar, mi esposa la doctora Rauyeris Martínez, ambos somos fundadores de Bolívar Medic. Hoy tenemos a un especialista en medicina física y rehabilitación. Claro que sí. Hoy tenemos al doctor Néstor. Bienvenido. Bienvenido. Y gracias por estar aquí. Bien, gracias a ustedes por este privilegio de estar pertenecer a la familia Bolívar Medic. Gracias. Uno de los episodios más esperados, tenía tiempo queriendo grabar con el doctor, porque el doctor comenzó en este mundo antes que nosotros. Ah, sí. Sé que es muy movido en las redes. Qué buena. A mí me tocó a mí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, por allí tuvimos un conversatorio, sí, hace unas semanas. Sí. Y bueno, llegamos aquí a llevar la información de valor a todos nuestros pacientes, a educarlos en una especialidad como es la medicina física y rehabilitación, que hay mucho desconocimiento. Así es. Pero antes de ahondar en el tema de la especialidad, queremos conocer al doctor Néstor Márquez. Sus inicios, de qué parte de Venezuela viene, dónde estudió y los primeros tiempos aquí, los primeros años en Perú. Cuéntenos, doctor. Bueno, mira, yo soy venezolano. Nací en Puerto La Cruz, una bella ciudad de Venezuela, pero la mayor parte de mi vida viví en Ciudad Guayana. Okay. Me gradué como médico en la Universidad de Oriente, en Ciudad Bolívar, Núcleo Bolívar. Ya han pasado casi 28 años, sí. 28 años de médico, y es una larga trayectoria como médico, ¿no? Más allá de otra cosa, porque yo hice varios posgrados. Después de médico general, hice 3 años de pediatría, pero en la parte de asistencial, ojo, como residente, y eso fue buenísimo. Excelente. Y de ahí hice la especialidad en medicina familiar. Entonces yo soy médico de familia, hace 20 años me lo doy como médico de familia. Fíjense que todo eso es preventivo. Y luego hice medicina ocupacional en otra universidad. Wow. Y se apertura en el año 2008 el posgrado de medicina física y rehabilitación por necesidad de fisiatras en Venezuela. ¿En qué hospital? En el hospital Dr. Raúl Leoni en Ciudad Guayana, okay. Dependiente del Instituto Venezolano de Seguro Social. Y bueno, como yo soy como amante del estudio, nada, ¿y qué pasa? Que yo siempre he pensado que la prevención es lo más importante. Y la medicina física y rehabilitación, uno de los pilares fundamentales es la prevención. Y eso casi no se menciona, no se dice. Y entonces ahí como que me apasioné por eso. Y bueno, estuve 3-4 años en un hospital de un centro regional de rehabilitación, Dr. Carlos Fragachán. Gran centro, y ahí fue mi formación. Y además todas las pasantías. Estuvimos en Caracas, en el ortopédico infantil, unos 6 meses trabajando allí. Y aprendimos muchísimo en ese Caracas. Y eso nos dio una fuerza extraordinaria en la parte de la atención a pacientes para ir a la prevención, Fíjense usted. Entonces como que yo le decía a la doctora, ¿y usted por qué va a hacer el programa? Yo, doctora, esto es como el broche de oro. Yo como que cerré con broche de oro porque es como mi apasionamiento. Claro.
Esas carreras no dan dinero. Usted es cirujano, como cirujano sí opera ya, pero la parte preventiva tienes que hacer mucha educación, tienes que prepararte mucho y no hay respuestas inmediatas. Exacto. Bien interesante. Bueno, y así es, sobre todo esa trayectoria médica, ¿no? Okay. Y bueno, aquí en Perú llegué en el 2018, creo que igual que ustedes. Sí. Sí. Por las circunstancias que todos sabemos, me imagino. Sí, ya estábamos. Ok, ¿y esos inicios aquí en Perú, doctor? Como saben, no fue nada fácil. Ese primer año fue difícil. Mi esposa también vino a los meses, porque yo me vine antes que ella. Ah, ya, perfecto. Pasé unos 6 meses y ellos se integraron luego. Esos primeros años estuve trabajando en otras cosas. Claro. Mi libro, hice de todo. Hice también terapias a domicilio. Recuerdo que hacía terapias a domicilio, recorrí todo Lima Norte. Bueno, después vino la pandemia, el tiempo y logramos. Antes ya estaba colegiado, antes de la pandemia, pero comencé a trabajar en la ambulancia, recuerdo en cardiomóvil, ahí trabajé como 2 años, casi 3 años. Y luego ya comencé en la DIRI Lima Norte, que es donde estoy desde hace 5 años trabajando. Ay, qué chévere. Doctor, coméntanos un poco sobre su libro, sobre esos otros proyectos que tiene tan interesantes. Qué bueno. Sí, mira, ese libro es un libro que se titula Enfoque Vivencial SIDH. S de salud, I de integral, D de desarrollo y H de humano. Ese libro no es un libro cualquiera, es un proyecto de vida, así de sencillo. Ay, qué chévere. Yo creo que se lo comentaba. Sí. Ese libro comenzó un 1 de enero del año 1980. O sea, una cosa que pareciera ahora Imagínese. 40 años. 45 años atrás. Sí. Y entonces ahí está escrito. Ahorita estamos en el montaje. Ha habido ciertas dificultades porque no está sencillo. Mi esposa No. hoy casi que se quita los pelos Sí. porque ella hacía el cambio, porque está montando el libro. Ok. Y se rueda, se va, se rueda, o sea, es como que repetir. Pero el libro tiene un contenido básicamente de prevención. Tiene Bueno. 2 grandes partes. La primera parte, la salud. ¿Qué hago yo en ese libro? Es como que tuviera conmigo en la consulta. Es una historia médica, Me gusta. de medicina familiar, la que hemos hecho toda la vida, con mis toques personales. Y la segunda parte, que no está en el primer libro, porque ese libro ya fue escrito, ya salió un libro en el año 2009, se llamaba tal cual, Enfoque Vivencial, sin ese acróstico, ¿no? Ok. Y entonces, este libro le coloqué una segunda parte, que es lo que he hecho a través de talleres de desarrollo humano. Yo pertenecía en Venezuela al taller de desarrollo humano, TADEU, no sé si lo escucho, pasé 20 años de mi vida, y eso lo sumé allí también. Entonces tiene que ver con lo que somos como seres humanos, más allá de la parte académica. Lo académico es importante, claro que sí, pero también a mí me ha llamado la atención eso desde niño, porque estuve en el seminario, después tuve El doctor es catecista también, ¿no? Pertenezco a la Iglesia Católica, estoy en los grupos apostolados acá, damos talleres de promoción católica, o sea, todo eso Ay, qué estamos en chévere. movimiento y nos integramos en la parroquia Santa María de la Providencia, que está en Los Olivos, justamente. Ay, qué chévere. Y bueno, hemos sido ahí recibidos con mucha alegría, con mucha receptividad, nos tienen mucho cariño. Y bueno, mi esposa, mis hijos, mi familia, estamos dedicados a la parte de la iglesia, con nuestro apostolado como catequistas, y en la parte de salud, que es lo que hago en un centro de salud, un centro de rehabilitación, Ok. que es un proyecto también que Dios nos permitió estar allí, y ahí está. Ok. Qué bien, Doctor, qué ¿cuándo bien. escuchó por primera vez Bolívar Medi? Bolívar Medi lo escuché, mira, desde los inicios de ustedes. Siempre de alguna manera nos conectamos. Yo pertenecí, desde que llegué siempre busqué lo de Asobemec, no sé si se acuerdan, Ajá. Asociación Sí. de Asobemec. Ajá, médico Entonces, venezolano. Y allí pues hubo la conexión, ahí está chicos están trabajando, porque ustedes tienen más o menos el tiempo que tengo yo. Sí. Sí. Por allí. Luego nos creo que te escribí por interno, Sí. porque mi hijo tenía un problema, estamos buscando un neumólogo pediatra, Ah, y ya, por ahí ok. comenzó la conexión. No. Pero sí, siempre viéndolo, activo, Y por bueno, las redes. Sí, bueno, aquí Qué estamos, chévere. doctor, trabajando ya hace pocos meses en Los Olivos, en nuestra sede en Los Olivos, y que bueno, ahí ya vamos a desarrollar bastante tema, vamos a llevarle información de valor. Y Amén. bueno, continuamos con este episodio, vamos al segundo segmento. No olviden suscribirse a nuestro canal, dejar sus comentarios, darle like, ¿qué más? Y darle a la campanita para que te recuerde. Continuamos. Continuamos con este segundo segmento. Doctor, vamos a hacer un pequeño juego. Yo le voy a decir
un mito o una frase. Usted me va a decir si es verdad o si es un mito. Y damos una breve explicación. Comenzamos con el primero. Si me duele la espalda, lo mejor es quedarme en cama todo el día. Falso. El hecho de estar inmovilizado, es decir, quedarnos quietos, más bien aumenta el dolor. Todo músculo contracturado se aumenta. Entonces hay que hacer estiramiento suave progresivo, por supuesto, previo antiinflamatorio, para que puedas tú hacer el movimiento. Y hacer la evaluación, definitivamente la evaluación médica. Uno de los principales, ¿cuáles son las principales causas de dolor de espalda? Fíjate, tiene que ver mucho con las ocupaciones. Por ejemplo, hay estos pacientes que vemos a diario, pacientes que están en la construcción, tienen mucho movimiento repetitivo y de fuerza. Lo que es la flexoextensión del tronco genera dolor a nivel lumbar. Imagínense los conductores que pasan horas sentados. Sí. Ese es otro de los pacientes Y que muchas nos veces acuden. en posiciones inadecuadas. Inadecuada. Entonces, esos son. Hay otras causas, ¿no? Pero eso es como que muy frecuente. Ok, ya, excelente. Siguiente. Los crujidos en las articulaciones indican que algo está mal en el cuerpo. Claro. Los famosos crujidos. Es una señal, ¿no? Sí. Por ejemplo, uno lo evalúa mucho en las rodillas, en las condromalasias. Uno busca ese Sí. sonido, igual que a nivel de hombro. Ok. Los ¿cómo se llama? Los ligamentos, las fascias se van endureciendo en la medida que tú vas avanzando en edad, y eso puede sonar. No necesariamente te va a pasar nada malo, pero nos puede pasar alguno. A mí me pasa, quizás a ustedes también. Y hay como un sonido propio de la degeneración de esa fascia de recubrimiento a través de la articulación. Tienes el sonido. No necesariamente es algo malo. O sea, no necesariamente algo malo. Ok, excelente. Ok, siguiente. Si me duele el cuello, el mejor remedio es usar collarín todo el día. Falso. Imagínense. El collarín es lo que les explicaba, inmoviliza. Un músculo inmóvil te va a doler porque se contractura en la El posición. collarín tiene sus indicaciones. Tiene sus pero- indicaciones pero cuando no hay es todo- no es para no, todo. señor. El collarín, cuando hay una sospecha de un traumatismo, hay que utilizarlo para evitar cualquier lesión que progrese una lesión. Sin embargo, si usted ha definido que no hay ningún trastorno óseo, no tiene por qué utilizar el collarín. Sí tiene que hacer terapia y ver hasta dónde es factible usarlo. Ok. Ok. Siguiente. El ejercicio es una de las mejores medicinas para tratar el dolor crónico. El ejercicio es una indicación terapéutica, es como un medicamento que se prescribe a su dosificación, sus series, cómo se utiliza. Y justamente sirve para esos dolores crónicos y es una de nuestras indicaciones principales. El ejercicio terapéutico es una de las principales indicaciones en la medicina física y rehabilitación. Ok. Último. Sobre la rodilla. Si me duele la rodilla, nunca debo de hacer ejercicio. No, al contrario. Al contrario, escúchame. La rodilla, la manera de fortalecer la rodilla es justo haciendo ejercicio previo diagnóstico, por supuesto. Cuidado que malinterprete. Claro, claro. No es porque tenga un dolor va a salir con Oye, eso. sí. No. Ok. Pero lo que sí quiero que resaltar es que el ejercicio es fundamental, porque repito, la única forma de mantenerla protegida es que fortalezca la musculatura. Es como los futbolistas. Ustedes ven que los futbolistas tienen un cuádriceps, unos isquiotibiales, que es la musculatura del muslo, con aquella fortaleza y aquel trofismo evidente. Justamente eso es lo que le permite el movimiento de la rodilla. ¿Saben? Si usted tiene la rodilla y no la moviliza, por ejemplo, las artrosis, que son muy frecuentes, los pacientes tienden a estar quietos. Hay que hacer estiramientos progresivos y ejercicios progresivos. Ahora hay tipos de ejercicios. En el caso nuestro, nosotros iniciamos con estos dolores que a veces tienes que ver bien qué hay, ¿verdad? En el fondo, la causa básica. Hay que comenzar con ejercicios isométricos. Los ejercicios isométricos es una indicación fundamental en fisioterapia y en rehabilitación, porque comienzas a hacer contracción-relajación y permites que el músculo se nutra
y comienza a crecer sin hacer el movimiento, ¿está bien? Okay. Isométrico, mantiene la medida. Ese es uno de los principales ejercicios al iniciar cualquier rehabilitación. Ok, excelente. Si tienen algún otro mito, déjenlo en los comentarios, que el doctor se compromete a estar pendiente de allí. Sí. Y va a responderle. Y va a responderlo, sí. Y eso también nos ayuda a tener mayor alcance en este tipo de contenido, este esfuerzo que realizamos día a día para llevar la información de valor a todos ustedes. Y bueno, continuamos con el siguiente segmento, el segmento de preguntas y de teoría el fuerte. El segmento académico, pues. Sí, continuamos. Iniciamos este segmento de preguntas. Recuerden que en cada episodio dejamos una cajita de preguntas en nuestra cuenta de Instagram de @BolivarMedic y allí pueden dejar sus preguntas. Ahí tenemos varias preguntas interesantes para el doctor. Sí. Pero antes de iniciar con las preguntas, siempre hay la duda o la mala información que cuando un paciente acude al traumatólogo, le indica terapia y van de frente al fisioterapeuta. Y resulta que deberían de pasar por el médico especialista en medicina física y rehabilitación, el médico fisiatra. Así es. ¿Cierto? Así es. Ese es el mecanismo o los pasos que tienen que seguir esos pacientes, ¿no, doctor? Así es, fíjate. Esta situación no es nueva, siempre se ha presentado. Yo recuerdo los posgrados es más o menos igual. ¿Qué sucede? Una vez que hay diagnóstico, porque lo vea el traumatólogo, el neurólogo, el médico internista, hasta el cirujano cuando está pensando que un paciente tiene una discapacidad, ¿dónde va a ir? No va directo al licenciado en fisioterapia, porque es licenciado en fisioterapia. El licenciado es mano derecha del médico fisiatra, claro, pero debería ir primero al especialista en medicina física y rehabilitación, al médico fisiatra. En este caso, por ejemplo, yo estoy en esa línea, en ese trabajo. Entonces nosotros evaluamos al paciente con la referencia que viene y hacemos un plan de trabajo individualizado. Y tenemos un equipo de trabajo, tenemos fisioterapeuta y tenemos terapeutas ocupacionales, que son nuestra mano derecha, ¿cómo no? Porque es un equipo y vamos a trabajar en favor. ¿Qué pasa? Hay esa práctica. Que el traumatólogo va directo para el terapista, fisioterapeuta. Ok, bueno, puede ser que salga bien, pero a mí me pasa que los mismos fisioterapeutas me dicen, doctor, tengo un paciente que no avanza. ¿Qué hacemos? ¿Lo puede reevaluar? Entonces me llegan esos casos que ya como que es el menos porcentaje y la gran mayoría va directo. Bueno, claro, natural van a salir bien y no va a pasar nada, pero entonces debería el flujo ser especialista, que ya nombramos, enviarlo al médico especialista en medicina física y rehabilitación y luego allí armar el plan de trabajo. ¿Qué es lo que hacemos? Es lo que estamos haciendo en Bolívar Médico. Tengo yo una terapeuta que está trabajando conmigo mientras seguimos avanzando. Estamos llevando un trabajo en conjunto. Es lo mismo que hacemos en el centro donde trabajamos. Somos dos médicos fisiatras que trabajamos en el centro Los Olivos de Pro. Y allí evaluamos y ellos están con nosotros siempre a la par. Eso es importante, pero la mayoría de las personas, o la gran mayoría, por no decir todo, como que no conocen eso. Y se saltan ese paso y te quitan un eslabón. Y aquellos casos que se complican, ay, sí. Entonces yo digo, ¿por qué no hacerlo como debe ser? Entonces quiero invitarlos a que antes de iniciar un programa de terapia física vaya al médico especialista, que primero es médico cirujano, luego hizo 3-4 años de posgrado en medicina física y conoce el por qué va a hacer algo. Hay principios que tú lo puedes hacer en forma mecánica. Tú puedes colocar frío, calor, puedes hacer TEN, ultrasonido, todo eso, claro, pero hay que ver la parte médica, porque con un tratamiento rehabilitador se puede hacer daño, y yo lo he visto en estos años que tengo, estos casi 16 años que tengo, 17 años, y he visto cosas que son delicadas, ¿entiendes? Entonces hay que tener mucho cuidado. Quizás no es muy común. Por ejemplo, le voy a dar una anécdota del año 2011. La paciente obesa, con problemas de varices en miembro inferior, ¿verdad? Y ella quería hacer rehabilitación. Yo la evalué, recuerdo decir, mira, primero vamos a que te hagas una ecografía doble, vamos a evaluar cómo está tu parte venosa. Total que la persona se perdió.
Bueno, no sé, lo voy a hacer público. La persona falleció como a los 7 meses. Después yo me enteré porque hizo un tromboembolismo por uso de calor. Y lo digo, bueno, eso pasó hace ya 15 años. Pero es como un ejemplo y que soy crudo con esto. Pero fíjate hasta dónde llega. Bueno, quizás no lo vi otra vez, pero eso me llamó mucho la atención. Entonces no es que uno va a usar calor porque va a usar calor. Tienes que ver las condiciones. Claro. No pasa nada en la mayoría de las veces, pero esos casos te llaman a reflexión. Entonces hay que tener cuidado a la hora de iniciar un programa de terapia física. Para eso está el médico, para que defina si vamos a colocar calor, vamos a usar frío, cada uno tiene su principio dependiendo del diagnóstico que tiene el paciente. Entonces eso creo que gracias por la pregunta, porque hay que aclararlo. Ahora, para nada decimos que trabajamos solos, no, trabajamos en equipo. Claro. Con el tema de la estimulación temprana, ¿desde cuándo hay que llevar a los bebés estimulación temprana? Ya sabemos que no va de frente con la terapista, tiene que ir con el médico, pero orienten un poco a esas madres que están embarazadas o las que tienen ya sus bebés recién nacidos. Mira, excelente, porque sabe, todo eso yo le decía de la prevención, ¿no? Y usted que es ginecólogo, usted va evaluando la evolución de ese embarazo y sabe si hay algún riesgo allí. ¿Sí? Claro. Entonces, allí, ante cualquier circunstancia que haya una posibilidad de un efecto musculoesquelético por un daño neurológico, una hipoxia perinatal, un problema de prematuridad, todo esto que se presenta, que lo conocen muy bien, y que tú dices, aquí puede haber un retraso motor, por ejemplo, inmediatamente llevarlo, al nacer lo puede llevar, la semana, las 2 semanas, lo puede llevar. Un parto traumático que se ve muchísimo en los hospitales. Esos Duchenne, esas fracturas de clavícula, esos lesiones de preso braquial que lo sabes qué pasa, esos partos podálicos, esos partes que a veces te retarda el tiempo de 42 semanas, esas hipoxias perinatales a veces, ese no llorar, ni esos Apgar que se te quedan ahí, que hay como una ausencia de oxigenación cerebral. ¿Qué pasa? Eso puede generar un retraso motor. Y allí es donde es importante antes, y ahí va la pregunta, ¿a quién enviamos a estimulación temprana? Todos esos niños, y los pediatras son expertos en eso, igual que los ginecólogos, y dice, este paciente hay que enviarlo a que el médico especialista en medicina física lo evalúe, y ahí va a decidir, con todo lo que es la evaluación médica correspondiente, qué plan le corresponde. Y eso es algo que el mismo niño es natural, la evolución. Tú tienes que irlo siguiendo. Hay niños que avanzan rápido y otros que tú tienes que trabajarlo para que ellos puedan estimularse ¿cómo se llama? Control del cuello, la parte cervical, el tronco, todo eso tú vas viendo los hitos del desarrollo. Entonces al verlo con la estimulación vas viendo los tiempos. Ahorita tuvimos 2 casos, hemos tenido 2 casos en Bolívar Medi, han avanzado muy bien gracias a Dios, pero hubo un retardo. Sí. Lo que uno dice un RPM, un retraso psicomotor. ¿Y desde qué edad está bien? 2 semanas, 3 semanas ya que lo mandan. ¿De vida? Sí, de vida. Qué bien. Es más, ya al nacer, nosotros veíamos recién nacido, nosotros lo veíamos recién nacido. Esa es otra cosa, mira, y voy a aprovechar de seguir hablando aquí. La rehabilitación inmediata en cualquier circunstancia, en los posquirúrgicos, por ejemplo, que en el ortopédico lo hacían. Yo estaba en una pasantía y nos obligaba a esta cirugía. Yo, ¿qué hago yo aquí en esta cirugía? Estaba yo en quirófano. ¿Qué hacíamos? Nada, solamente ver que no pasara nada. Ajá, ¿qué vieron? Entonces después la doctora nos agarraba, ya, ahí comienza. Porque ese paciente el otro día tú lo vas a visitar, vas a hacer la visita en sala, después que lo ves cirugía, ahora comienza. ¿Qué vas a trabajar? Lo que está externo a lo que tú hagas. En el caso que me tocó fue una parte de una artroscopía, ¿no? De rodillo, una limpieza de plica, fue algo muy sencillo, nada. El otro día ya comienza la terapia, los 2 días está bien. Porque tú vas a trabajar las cosas que no... Yo recuerdo que mi mamá, cuando lo operaron, le hicieron una histerectomía. Al día siguiente estaba en la habitación y fue una fisioterapeuta. Y le enseñó a cómo levantarse en la cama. Y bueno, eso yo lo aprendí ese día. Esa técnica yo se le digo a mis pacientes cuando ellos se van a levantar en la cama, están recién operados, que se levantan de frente. Y yo, no, colócate de lado, baja los pies, porque el esfuerzo queda en el glúteo. Y lo aprendí con solamente ver a esa fisioterapeuta que estaba, bueno, no sé si era médico o era licenciado, sino que voy con esto, que también los pacientes quirúrgicos en su postoperatorio deberían de pasar.
Mira, hasta las heridas que se forman queloides. Claro, antes se veía como más, ahorita hay técnica. Claro, hay técnicas para evitar. Antes era más, de repente en mi época era más invasivo, entonces le colocaba un poquito de anestésico local, un CC en la herida y quitaba la sensibilidad y ya la paciente tenía más fortaleza, avanzaba más rápido, igual ahora, ¿no? Ok, excelente. Bueno, ahora sí comenzamos con la primera pregunta. Comenzamos con las preguntas. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en personas que trabajan muchas horas sentadas? Fíjate, el problema de las personas que están sentadas, número 1, las lumbalgias. Conductores, por ejemplo. Esos pacientes nos consultan mucho por ese dolor que a veces tú no sabes, entonces se hacen en la ecografía, a ver si es renal, si no es renal, pero cuando tú ves es por el tiempo, 8 horas, 10 horas, Sentado. y va a causar lumbalgias crónicas. Además, hay otras que también consultan mucho que tiene que ver con la ocupación también, los de construcción, que hacen mucho flexo, extensión del tronco, y el esfuerzo en los diferentes movimientos. Entonces, estos pacientes que no están con buena fortaleza muscular pueden tener también presentar esas lumbalgias, que es una de las más frecuentes, lumbalgias. ¿Los zapatos, suela plana o con tacón afectan la postura? No necesariamente. Aunque en la actualidad lo que puede pasar es que aparece mucho pie plano. Exacto, eso es lo... Entonces por la suela, en épocas anteriores no había pie plano, porque los indígenas no tenían plano, ¿no? Porque estaban siempre en contacto y el estímulo del toque de la fascia plantar hace que ese pie se forme rápidamente. No es como la suela que tú estás ahí. Entonces esa suela impide más bien la estimulación para el fortalecimiento de la musculatura plantar. Ok. Siguiente. En cuanto al ejercicio, ¿es recomendable para una persona con dolor crónico? El ejercicio es recomendable todas las veces, siempre y cuando se diagnostique bien cuál es el problema que está causando la cronicidad, pero sin dejar de hacerlo porque es parte de la terapia que realizamos con los pacientes, ejercicio terapéutico. Ok, esta es una pregunta importante. ¿El uso prolongado del celular puede afectar la postura cervical cuando estamos acá? Gracias. Mira, ese es un problema que está hoy de moda. Tú tienes esas personas Los niños, todos. Entonces todos estamos así, ¿no? Sí. Y ya nos pasa. Y a los Sí. niños. Entonces, eso está creando problemas de cervicalgias muy frecuentes a niños, adolescentes, adultos, y nos puede llevar a un cambio de la estructura de la columna. Fíjate, haces un cuello adelantado, luego haces una hipercifosis, entonces alteras toda la columna en su simetría y vienen todos los problemas de escoliosis, la hipercifosis, la hiperlordosis, y te va a generar dolor completamente en toda la columna. Ok. Vamos con la última pregunta. ¿Qué alimentos pueden ayudar a fortalecer los músculos y articulaciones? Está buenísima. Esa está buena, claro. Fíjate, la alimentación debe ser balanceada, aunque yo recuerdo que siempre proponemos para los pacientes con debilidad muscular dietas donde aumente el nivel de proteína al consumo, ¿no? Esa es una de las cosas que puede fortalecer la musculatura, porque acuérdate que los músculos se producen con proteína, y es uno de los que aumentar un poco dependiendo de cada caso. Ok, excelente. Bueno, si quedaron preguntas por allí, no olviden que las pueden dejar en los comentarios y nosotros con mucho gusto estaremos atentos para responderles. Y bueno, concluimos este tercer segmento, viene nuestro segmento favorito y continuamos. Llegamos al último segmento, nuestro segmento favorito, como siempre decimos. Así es. Doctor, nosotros, bueno, antes de concluir este episodio, queremos darle las gracias por su aporte. Estamos comenzando este proyecto en nuestra sede de Los Olivos y sabemos lo valioso que es como profesional, como persona, y nosotros encantados por tener un médico de su calidad con nuestro equipo, con nuestra familia. No, yo más bien estoy agradecido contigo y contigo también, con ustedes, pues. Porque yo sé que son una pareja y una familia que están dando todo por el todo, y están dando el servicio que lo hacen de calidad, con amor. Bueno, y yo más bien contento de estar allí y agradecerte a ti por permitirme que esté allí. Gracias, doctor. De parte de nuestros amigos de Prengo, para que lo sigan en sus redes sociales, @Prengo, le tenemos un obsequio, doctor, que queremos que lo abra y que lo muestre.
Vamos a ver. Esta es la parte emocionante. Imagínate tú, pues. ¿Ah? Vamos a ver. Pren. Ayúdale. Ok, ahí levante por Aquí allí. levanta. Aquí está. Ajá. Sí, para. Ahí, Cuidado. vamos a salir. Aquí tiene esta basecita. Mira, pues. ¿Ah? Se Al parece. revés. La Se paramos parece, así, ¿cómo es? así. Ah, ayúdeme. ¿Cómo es? Así. Así. ¡Qué maravilla! Ahí está, pues. Mira, qué bueno, gracias. Y el detallito. Sí, la cruz, de la cruz. como que me detallaron bien. Así es. Es con mi uniforme, ¿no? Sí, con su uniforme, Que siempre doctor. uso. Gracias, la verdad que sí. Dios me los bendiga a los dos. Amén, Amén, doctor. doctor. Nos gustó bastante este episodio con bastante información de valor. Y que bueno, que lo más beneficiados son nuestros pacientes, nuestros seguidores. Amén. Así es. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Gracias.